Muy buenas tardes, bienvenidos todos a las Últimas Noticias TV, Últimas Noticias. Bueno, estamos hablando de la noticia importante que está moviendo ahora lo que viene a ser todo el encuentro con el presidente turco y el presidente de Rusia, es decir, con Erdogan y con Vladimir Putin. Día de hoy, 4 de septiembre del 2023. Ahora mismo son las 20 horas con 50 de la tarde, hora europea, hora de España. Y partimos con esta portada brindada por este periódico ruso, donde nos habla que día del cereal. ¿A qué llegaron Putin y Erdogan después de 3 horas de negociaciones? ¿En qué condiciones Rusia reanimará el acuerdo de cereales y Turquía podrá convertirse en mediadora en el conflicto ucraniano? Partimos con esta pregunta. Bueno, antes de resolver toda esta pregunta, también ha habido un desenlace de esta reunión donde se verá un poco cuál es la relación que puede existir entre Erdogan y Putin. Sabemos que Erdogan es una persona, es un presidente que, bueno, siempre vela por sus intereses y, entre comillas, digamos que no es muy de fiar, porque hace a cosas que, bueno, que nadie se espera, ¿no? Y ha tomado acciones que en definitiva le han podido llegar a perjudicar a Rusia en su guerra actual que tiene con Ucrania, ¿no? Como favorecer la entrada a la OTAN de algunos países, donde tenía bloqueo, en el favorecer también algunas penalizaciones en contra de Rusia. Entonces a veces no se sabe bien por dónde coger a este señor, por dónde coger a Erdogan, por dónde agarrar, por dónde va a venir este hombre. Pero bueno, vamos a mirar un poco lo que ha sido el encuentro y a qué posibles acuerdos han podido llegar. Por lo tanto, partimos desde que Rusia está dispuesta a suministrar hasta 1 millón de toneladas de cereales a un precio que sea preferencial a través de Turquía, que sea para los países más pobres, es decir, un precio preferencial a países más pobres. Pero cuenta con la ayuda de Qatar, y esta no será una alternativa al acuerdo del Mar Negro. Así lo afirmó Vladimir Putin tras una reunión con Recep Tayyip Erdogan. Por ahora, Moscú se está preparando para suministrar alimentos gratis a 6 países necesitados, pero en general puede volver al acuerdo de cereales tan pronto como se implementen todos los acuerdos. Además de la Federación Rusia, espera que concluyan rápidamente las negociaciones sobre la creación de un centro de gas en Turquía. Los trabajos en la central nuclear de Akuyu también avanzan según lo previsto y está previsto poner en funcionamiento la primera unidad de energía el próximo año. ¿Existe alguna posibilidad de reanudar el acuerdo sobre cereales y cómo evaluaron los presidentes la situación actual en Ucrania? Bueno, cuando hablan de la central de Akuyu, esto es porque Rusia está haciendo en Turquía la primera central nuclear turca. La primera central nuclear turca es la central nuclear de Akuyu, una enorme central nuclear que está haciendo Rusia en Turquía, donde este mismo año ya empezaron a suministrar los primeros combustibles para el funcionamiento de esta central. Y a pesar de las idas y venidas entre Erdogan, lo que hablamos al principio, que es de fiar o no es de fiar, al parecer esta central nuclear sigue en adelante y este mismo año ya podría empezar a funcionar uno de los reactores. Pues muy bien, la entrevista sigue. Larga preparación. Hace referencia a que las negociaciones entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan en Sochi fueron uno de los acontecimientos más esperados de las últimas semanas. El encuentro tuvo lugar en el Santorios Rus. En el mismo coche en el que el presidente ruso también viajaban el viceprimer ministro Alexander Novak y el jefe de Rosatom, Alexei Ryzhev, que supervisaron uno de los principales proyectos nucleares en Turquía, la construcción de la central nuclear de Akuyu. Ante el inicio de la parte oficial de las negociaciones, los dirigentes tuvieron tiempo de conversar en el porche del sanatorio. ¿Cómo llegaste allí? ¿Bien?, preguntó Vladimir Putin a su homólogo. En solo 1 hora y 15, respondió su colega turco. Puedes venir a descansar con nosotros, de lo contrario, todos acudiremos a usted, bromeó el presidente ruso.
En respuesta, el líder turco apreció la belleza de Sochi. Es cierto, hay mucho verde, respondió. Bueno, esto no deja de ser una anécdota de este encuentro, pero al parecer es una conversación pues relajada, es una conversación pues entre colegas, ¿no? Incluso antes de la conversación entre los políticos, era obvio que la atención se centraría en el futuro del acuerdo sobre cereales acordado en Estambul en el verano pasado. Pero por las iniciativas de Moscú, la iniciativa del Mar Negro fue suspendida este verano. Al mismo tiempo, en la parte abierta de la conversación, Recep Tayyip Erdogan aumentó las expectativas de la comunidad mundial, prometiendo al mundo el mensaje necesario tras las negociaciones. Sin embargo, no hubo declaraciones resonantes sobre una potencial renovación del acuerdo o su alternativa tras la comunicación de 3 horas entre los dirigentes. El presidente ruso reiteró las condiciones de Moscú para volver al acuerdo. La eliminación de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. Hoy cumplirán sus promesas. En los próximos días regresaremos íntegramente y haremos todo lo que quieran de nosotros, enfatizó en la conferencia de prensa al final. ¿Qué significa esto? Pues Rusia ha puesto como requisito imprescindible que se permita a este país, a Rusia, que pueda seguir comerciando todo lo que es su agricultura. Es decir, Rusia necesita componentes para las máquinas agrarias que trabajan en su país y también necesita poder exportar de forma libre y sin restricciones, pues no solamente los cereales, sino sus propios productos, como también muchos productos que son para la agricultura que se provienen aquí en Rusia. Como ya sabemos, dentro de las miles de sanciones que le ha puesto Occidente, una era pues limitar todas estas exportaciones, como la importación de herramientas o mecanismos que fueran necesarios para su industria. Pues ahora Putin, o sea Rusia en general, lo que están haciendo es: ¿queréis que volvamos a hablar del grano? ¿Quieren que volvamos, que se permita que salga el grano para el resto del mundo? Pues quitarnos este bloqueo. Bueno, lo que se viene a ser una negociación. Aunque el presidente señaló que la parte ucraniana utiliza los corredores de cereales para realizar ataques terroristas. Básicamente lo que está diciendo es que Ucrania usa estos corredores que son para el cruce de alimentos y se aprovecha de que no están o que están abiertos a la circulación de barcos para hacer ataques terroristas. La Federación de Rusia ha advertido repetidamente que volverá a implementar las disposiciones de la iniciativa del Mar Negro solo después de cumplir los requisitos provistos por la parte rusa de los acuerdos. La reconexión de Roselkombank al mercado SWIFT y al restablecimiento del suministro de maquinaria agrícola y también repuestos, levantamiento de las restricciones a los seguros y los asegurados, levantamiento de la prohibición del acceso a los puertos, reanudación de las obras del oleoducto de amoníaco Tolianti-Odessa. Los países de Occidente han bloqueado y continuarán bloqueando la implementación del acuerdo de cereal en términos de garantizar el acceso a los productores agrícolas rusos a los mercados mundiales. Es decir, se niegan a eliminar las sanciones de las exportaciones de nuestros cereales y fertilizantes, a reanudar el suministro de productos agrícolas, maquinarias y repuestos a Rusia. Para resolver el problema de logística y transporte de los barcos, servicios bancarios y seguros de suministro de alimentos, dijo Vladimir Putin, resumiendo la conversación con su colega turco. Básicamente le vino a decir a Erdogan que es Occidente el que está bloqueando a Rusia para la exportación y el eventual provisionamiento de todos los servicios para poder garantizar la alimentación, el cereal, la mercancía, los seguros que se requieren, etc. Vladimir Putin añadió: este año se espera que Rusia tenga una buena cosecha. El potencial de exportación alcanzará los 130 millones de toneladas de cereales, de los cuales se podrán exportar 60 millones de toneladas. Por ahora,
la Federación Rusa está dispuesta a suministrar cereales gratuitamente a los 6 países más pobres del mundo en las próximas 2 o 3 semanas. Es importante esta parte. Rusia va a exportar a 6 países más necesitados del mundo, generalmente países africanos, de forma totalmente gratuita este cereal. Y esto acompaña a denuncias que Rusia ya había hecho anteriormente, que el 70% del cereal que salía de Rusia y de Ucrania a puertos europeos, lo que pasaba con ese cereal es que en los puertos europeos se quedaba bloqueado y no iba a los países necesitados, como tanto Occidente sigue diciendo que para favorecer a las personas que tienen necesidades, a los países que están pasando hambrunas, y que ese cereal tenía que hacer. Pero a la hora de la verdad, Rusia denunciaba de que este cereal llegaba a puertos europeos y se lo quedaba a Europa, no lo distribuían. Por eso ahora Rusia lo está distribuyendo de forma totalmente gratuita, es decir, produce y envía ese cereal gratis a estos 6 países más necesitados. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece una excelente acción. Además, la Federación de Rusia está organizando ahora el suministro de 1 millón de toneladas de cereales a un precio preferencial para su procesamiento en Turquía y sus transportes gratuitos a los países más pobres. Rusia, según Vladimir Putin, cuenta con la ayuda de Qatar en este asunto, pero esto no será una alternativa sobre el acuerdo al cereal. Por el papel de pacificador, las negociaciones no estuvieron libres de discusión sobre la crisis ucraniana, dado el interés de Ankara en actuar como mediador en este conflicto. Por cierto, después del inicio del distrito militar del norte, en marzo del 2022, tuvieron lugar en Turquía varias rondas de negociaciones ruso-ucranianas, que, como afirmó anteriormente Vladimir Putin, estuvieron incluso cerca de firmar un acuerdo de paz. Sin embargo, más tarde fueron detenidos por iniciativas por parte ucraniana. Luego, Vladimir Zelensky prohibió oficialmente las negociaciones con Vladimir Putin. Pero todos sabemos que se llegó a un acuerdo gracias a la mediación del presidente de Turquía y se acordaron borradores de documentos entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Pero luego Ucrania los envió a un vertedero, subrayó el presidente ruso en su rueda de prensa. Vladimir Putin dijo que la contraofensiva de Ucrania no es un desliz, es un fracaso. Al mismo tiempo, según sus palabras, Rusia nunca ha rechazado los servicios de mediación para resolver la situación en Ucrania. Sin embargo, la cuestión de si el presidente turco es apto para desempeñar el papel de mediador entre las partes en conflicto sigue abierta, porque durante toda la crisis ucraniana Erdogan habló a menudo desde una posición pro-Kiev. En particular, declara en voz muy alta la necesidad de respetar el principio de integridad territorial de Ucrania y apoya la entrada de este país a la OTAN. Al mismo tiempo, la capacidad de Erdogan para comunicarse directamente con Vladimir Putin sigue siendo importante para Occidente. De hecho, de todos los países de la OTAN, el canal abierto de comunicación con los dirigentes rusos sigue siendo Turquía, y en este status quo parece convenir a todas las partes en el conflicto. El momento de las negociaciones con Putin tampoco parece casualidad. A finales de la semana se celebrarán en Nueva Delhi la cumbre del G20, en la que el presidente turco presentará las posiciones actuales de la Federación Rusa a sus socios occidentales. El papel de mediador de la solución de Ucrania es muy beneficioso para Turquía, afirma Dmitry Belik, miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal. En cualquier caso, Erdogan seguirá una política coherente con los intereses nacionales de Turquía. Construye una estrategia de tal manera que el beneficio de Ankara no dependa del resultado de las negociaciones, sino del proceso del mismo. La posición del mediador le permite estar equidistante a ambos lados del conflicto, pero al mismo tiempo acercarse al lado ganador. Si es necesario, Ankara calcula los riesgos para evitar
escenarios incómodos y el papel de mediador, en este caso, en una opción ideal, dijo el diputado a Izvestia. Además de Ucrania, los políticos también discutieron la crisis en Siria. Según Vladimir Putin, el futuro de la república debe ser determinado por sus ciudadanos. Ningún otro estado puede imponer recetas o modelos que sean ya preparados para iniciar una restauración a gran escala de este país. Es necesario lograr la reconciliación y el acuerdo nacional, aclaró. Pisa el acelerador. Como resultado de las negociaciones en Sochi, se supo que Moscú y Ankara pronto podrían llegar a un acuerdo sobre la creación de un centro de gas en Turquía, cuya idea surgió después de las explosiones del Nord Stream. Vladimir Putin espera que las negociaciones pertinentes concluyan en un futuro próximo. Eso dijo, hará que la situación en el sector energético sea más estable y equilibrada. Para ello, se están preparando para establecer un grupo de trabajo conjunto para crear un centro. El proyecto es una gran importancia para Turquía, añadió Recep Tayyip Erdogan. Se aclara que Gazprom entregó a la compañía de gas turca Botas una hoja de ruta para la creación de un centro en la región de Tracia, que se encuentra en la parte europea de Turquía, no lejos del punto de recepción del gasoducto Turkish Stream, que ya está en funcionamiento. En Kishikov, al mismo tiempo, la Federación de Rusia está dispuesta a suministrar gas en el tránsito a través de Turquía a otros países, subrayó Vladimir Putin. Esto es interesante, es un acuerdo que están intentando llegar Erdogan para suministrar a Europa, saltándose así las sanciones europeas a través de Turquía, el gas que tanto les hace falta, este gas que han destruido a través de los gasoductos Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Si utilizan a Ankara, es decir, a Turquía, como mediador, se saltarían las sanciones y al final el gas ruso seguiría fluyendo por Europa. Las relaciones entre Rusia y Turquía también se desarrollarán con confianza en el ámbito de la energía. La Federación de Rusia tiene previsto poner en marcha el próximo año la primera unidad en la central nuclear de Akuyu, una central nuclear que se está construyendo en la réplica sobre la base de un acuerdo intergubernamental desde el año 2010, después de alcanzar la capacidad total del diseño. Más del 10% de la energía de Turquía necesita se generará en esta estación. Las partes también discutieron de la cuestión de la construcción de otra central nuclear en la provincia turca de Sinop. En general, Rusia y Turquía mantienen una tendencia positiva en términos de volumen de negocio comercial. Según Vladimir Putin, el año pasado esta cifra aumentó un 86%. Las partes avanzan hacia el objetivo de alcanzar un volumen de negociaciones comerciales de $100.000 millones. Además, crece la proporción de pagos en moneda nacional entre el país, precisó el presidente de Rusia. La economía turca ha atravesado tiempos difíciles en los últimos meses y también es beneficioso para Occidente no romper lazos entre Ankara y Moscú, dice el politólogo turco Kerim Has. Los bancos de las repúblicas han recibido préstamos bastante importantes de organizaciones extranjeras y por lo tanto Occidente se beneficia de las inyecciones económicas de la economía turca desde terceros canales. Esta es la gran medida la razón por la que no insiste en que Ankara se asuma las sanciones contra Rusia. A Occidente también le conviene financiar hasta cierto punto la economía turca con dinero ruso, subraya Kerim Has. El presidente de Turquía también agradeció a Rusia por su ayuda para eliminar las consecuencias de los terremotos de la República. Expresó su esperanza de que Rusia pueda enviar más aviones anfibios a Turquía para combatir los incendios forestales. Muy bien, amigos de TV Últimas Noticias, esta es la noticia actual a día de hoy, 4 de septiembre, sobre cómo está la relación entre el ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
¿Llegarán a acuerdos comerciales? Todo parece que sí. ¿Seguirán siendo socios y colaboradores? Todo parece que sí, porque a todas las partes le interesa, no solo a la turca, también a la rusa y por supuesto también a la europea. Gracias a todos por seguir estos videos. Les invito a suscribirse y a seguirme en mi canal. Hasta un próximo anuncio.